Muy buenas noches a todos. Es un gusto tenerles por acá en nuestra salita de Meet. Esta noche vamos a escuchar al ingeniero Praxedes Torres, quien nos va a hablar acerca de las buenas prácticas en los centros de distribución. Me permito hablarles un poquito del currículum del doctor Praxedes. Él es docente y especialista del área de logística y cadena de suministros. Se ha desempeñado como administrador de transporte, supervisor de logística, jefe de inventarios y logística y coordinador de insumo para empresas multinacionales. Es especialista en cadena de suministro, transporte, bodegas e inventarios. Creador del libro Manual de Gestión y Operaciones de Almacenes y Centros de Distribución. Posee licencias y certificaciones en negocios internacionales y en gestión de riesgos en proyectos de desarrollo. Le damos la más cordial bienvenida al doctor Praxedes, quien nos va a presentar la ponencia de esta noche. Muchas gracias, Marisela. Sí, buenas tardes a todos. Un placer de verdad estar aquí. Y bueno, gracias por la invitación que me han dado a esta presentación de lo que, bueno, fue el desarrollo de un proyecto. Y bueno, actualmente yo soy, como mencionaron, docente de la Universidad Tecnológica de Panamá, Facultad Industrial. Y dentro de los cursos que me toca brindar es almacenes y centro de distribución. Y bueno, fue el tópico central a la cual esta reunión va a tener. Voy a darles un pantallazo general de lo que yo desarrollé, que le mencionaba la profesora Marisela, de que yo al entrar a la tecnológica y dar el curso Almacenes Centro de Distribución, me acuerdo que en ese momento yo tenía experiencia, más no esa parte académica per se para dar el curso, pero cuando llegué entonces sentí de que había esa necesidad como de tener un solo lugar donde uno consolidara la información para brindar un curso completo de almacenes y centro de distribución y que combinar esa parte de lo que pasa en la verdad versus lo que la teoría también indica. Entonces ahí fue donde yo comencé a recolectar información y bueno, pasa lo que pasa a muchos docentes, de que uno prácticamente crea su propio material para poder brindar el curso y dije, bueno, ¿y esto por qué no se convierte en un folleto? Eso fue lo que pensé en un momento dado. Y después cuando vi la cantidad de material que se estaba desarrollando, entonces salté, bueno, ¿por qué en un libro? Y sí, no fue fácil, fue bastante difícil, no voy a negarlo, pero sí, el resultado de verdad que es grato porque se comparte con muchas personas que incluso uno no conoce y ha llegado el material hasta ellos y me han estado contactando por el mismo, ¿no? Entonces lo que voy a hacer es voy a presentarle un brief, pantallazo general de lo que yo hablé allá. Y luego entonces sí nos vamos a concentrar en el tema 1, que es la importancia de los almacenes y centros de distribución. Y me permiten entonces hacer el compartirles. Y vamos a ver aquí, compartir. Y me confirman si pueden entonces ver. En este momento voy a escoger me confirman si se puede ver la presentación. Sí, sí se puede ver. Sí, profesor. Ok, listo, gracias. Bien, el libro se llama así, Manual de Gestión y Operaciones de Almacenes y Centros de Distribución. Me enfoqué mucho en hablar de operaciones mismas per se, que como supervisores, gerentes, tenemos que tener conocimiento de lo que se está haciendo allá en la trinchera, como le llamo yo. Los puestos gerenciales, estratégicos, etcétera, etcétera. Voy a tocar eso más en el tema 2, en el capítulo 2 de lo que ellos ven, pero luego se concentra mucho más en la parte operativa. Bien, la primera parte, que es la que nosotros vamos a ver en unos minutos, habla de la generalidad de los almacenes. Y voy a, antes de entrar en el mismo tópico, cuando hablo de almacenes estoy generalizando porque hay una connotación diferente entre lo que es un almacén, un centro de distribución, y hay muchos más roles: almacenes, centro de distribución, cross-docking center, e-fulfillment center, retailers, wholesalers, y ahí todo lo que termina en ailer prácticamente existe dentro de una instalación o una cadena de suministro. Así que en este momento estoy generalizando. Todos ellos es lo que nosotros vamos a hablar en forma general durante todo el documento. Claro, se diferenciarán en ciertos momentos. Esto es específicamente de estas instalaciones o esto específicamente de otras instalaciones. Bueno, en la primera sección hablamos de estos conceptos, casualmente almacenes, centros de distribución, cuál es su diferenciación y qué onda, ¿no? ¿Por qué unos le llaman así, otros le llaman así? Conocer también la organización típica. No todos los centros de distribución y almacenes funcionan iguales.
organizativamente hablando, porque la estructura operativa prácticamente es la misma, pero la organización sí puede tener ciertas connotaciones diferentes, pero aquí lo generalizo de lo que he vivido y lo que puedo decir, bueno, esto es lo que generalmente se componía una organización de un centro de distribución. Y bueno, entonces ahí vamos a hablar un poquito de las operaciones que se van a dar, las relaciones que hay entre los departamentos con los almacenes y centros de distribución. De hecho, hay un nombre que se le da mucho a los que trabajan en almacenes. Si hay alguien aquí que ha trabajado en un almacén centro de distribución, es muy probable que haya escuchado esa frase que dice, aquí es como la casa del jabonero, el que no resbala cae aquí tarde que temprano. Así que eso lo vamos a hablar casualmente, el porqué de ese dicho dentro de las operaciones de cualquier organización. Bien, en la segunda etapa ya vamos más en concreto a hablar cuáles son esas operaciones que se dan, que las puedo resumir básicamente en 5. Y cualquiera que sea el rol que tenga la instalación dentro de la cadena de suministro, almacén, centro de distribución y fulfillment, los que mencionamos, todos tienen las mismas 5 operaciones, que es recibir, es hacer un put away, es un movimiento de almacenamiento. Luego que haces el almacenamiento, haces un picking, un sacado. Luego haces una operación de despacho, que es la coordinación en las puertas de salida para luego entonces hacer los envíos hacia los clientes, y luego el control de inventario. Ojo que control de inventario no quiero decir que son las partes donde se determinan las políticas de inventario, mínimo, máximo, punto de reorden. No es ese el rol propiamente, sino el controlar lo que se ve físicamente y lo que hay físicamente coincida con lo que hay en el sistema. Esto es lo que llaman los americanos la accuracy of inventory, la exactitud del nivel de inventario, que es responsabilidad del gerente del almacén. Y de hecho, podríamos decir que así como aparece el boletín de uno cuando está en secundaria, que llega al final de todo el año y entonces llegamos a ver el boletín final, bueno, ese es el boletín final del gerente de un centro de distribución, en el cual tiene que demostrar que su gestión fue buena con un buen nivel de accuracy de inventory. Eso se habla en uno de los capítulos. En el capítulo este se habla en forma general y en un capítulo se habla un poquito más en concreto de los controles de inventario y las técnicas que hay. Aquí es la parte donde ya viene más estratégica, que les decía que aquí sí se menciona eso, lo que hablan el alto mando, la alta gerencia, el gerente de supply chain con el gerente general, y estos son los tópicos que ellos iban a tocar más en FIRB, en donde ellos van a estar hablando temas de ubicaciones, cuántos almacenes vamos a tener, cuál es la capacidad que deben tener cada uno de ellos, dónde se van a ubicar, qué relación va a haber entre ellos, van a ser almacenes propios, van a ser alquilados, si nosotros debemos entonces hacer una contracción o una expansión. Ese es el tipo de tópico que se hablará allí y las herramientas que se utilizan normalmente para esas tomas de decisiones. Luego entonces en la sección 4, después que ya tomamos esas decisiones macro, ahora sí aterrizamos a lo que llaman micrologística, que ya es algo de más corto plazo, el impacto, mediano corto plazo. Ahí sí vas a hablar sobre las configuraciones externas, todo lo que tienes que considerar para cuando estás en un centro de distribución, decir, bueno, ¿cómo yo determino cuántos muelles debo de tener? ¿Cómo determino la orientación que debe de tener el centro de distribución? ¿Cómo determino cómo deben ser los estacionamientos? Si deben de ser en forma de 45 grados, en forma de 90 grados, y bueno, ¿cuál es el impacto entre uno y otro? ¿Cómo determino el ancho de las vías que voy a tener internamente? ¿Qué debe de haber fuera de un centro de distribución? Eso es lo que se habla allí, básicamente, en esa sección. En la quinta, ahora que ya hablamos todo lo que había fuera de la nave, un término utilizado dentro del centro de distribución, la nave es la estructura del centro de distribución. Ahora entramos y nos ubicamos dentro, y ahora, bueno, aquí adentro, ¿qué hacemos? Pues, ¿qué se determina? ¿Cuáles son las zonas que deben de haber aquí? ¿Y cuál es el tipo de mobiliario que debe de tener aquí? Mobiliario me refiero a los racks, oficinas, cuartos fríos, etcétera, etcétera. Y eso es lo que se va a hablar básicamente en este capítulo número 5. ¿Cuál es la configuración interna? Lo que se debe considerar allí. Y luego entonces vamos a hablar de dos cosas importantes que hacen que las cosas se muevan allá adentro, que son los sistemas de almacenaje en esta sección, y en el séptimo hablamos entonces de los equipos que se utilizan. En los sistemas de almacenaje vamos a hablar qué son los drive-in, los drive-thru, cuáles son los racks, las profundidades 1, 2, 3. Vamos a hablar cuándo conviene uno y cuándo conviene otro, sistemas de almacenaje. Y asimismo entonces viene la otra sección, que son los equipos que se utilizan para la manipulación de las mercancías. Y las dos decisiones realmente no son independientes. No significa que yo, porque tomé la decisión de un equipo de almacenaje, ya eso significa entonces que estoy amarrado solamente a este equipo de manipulación. De hecho, las dos decisiones son sincronizadas.
tengo que tomar las dos en conjunto, porque lo que yo diga acá impacta acá. Imagínense que escoja un estante de que tenga 10 metros de altura y mis equipos no alcanzan 10 metros de altura. Entonces, ¿para qué tengo un sistema de almacenamiento de 10 metros de altura si mi equipo no llega? Y créanme que eso ha pasado en la vida real, de que personas escogen los equipos de almacenaje y luego entonces no verifican cuáles son los equipos, si son compatibles o no, y entonces tenemos este problema. Ahora tenemos espacio ahí arriba innecesario y viceversa. Tenemos equipos de que tienen una capacidad de poder estar en un espacio estrecho y están en pasillos anchos. Eso suele pasar muy a menudo por no estar sincronizando ambas decisiones. Y luego entonces, en la número 8, le meto un poquito más de las matemáticas para entonces poder encontrar decisiones y ayudar a las tomas de decisiones. Recuerden que las matemáticas al final no es que nos van a decir cuál es la solución, siempre son una buena guía para tomar la decisión. Al final, en la vida real, lo que manda es la experiencia y obviamente la ayuda académica que uno tenga con los números y los cálculos y los principios que uno pueda manejar. Por lo tanto, yo digo que estos son herramientas adicionales que tiene el tomador de decisiones. Y entre esas herramientas nosotros vamos a ver allí cómo se determina si usted tiene almacenamiento en piso y tengo lo que se llama arrume, que voy colocando varias paletas. Bueno, ¿cómo determino la cantidad de líneas que debo de tener para optimizar el espacio de piso que yo tengo allí? Considerando cuál es el nivel de stacking. Stacking es apilamiento que puedo tener entre una paleta y otra. Estas herramientas, la gran mayoría de ellas las tomé casualmente del curso que yo tomé de Georgia Tech. Yo soy uno de los egresados del programa de maestría en ingeniería de cadena de suministro, en el cual el doctor John Bartoldi, que fue el que me introdujo en este mundo de los métodos cuantitativos para encontrar soluciones en almacenes de centro de distribuciones, me fascinó, me encantó. Y bueno, lastimosamente el doctor Bartoldi falleció hace ya prácticamente 2 años que falleció. Y bueno, yo hablé con él, gracias a Dios pude hablar con él antes de que este documento se diera. Y me acuerdo que le pedí el permiso pues para que yo pudiera hablar de estas fórmulas y estos modelos que él me presentó, y me dijo que bueno, que ni siquiera tenía que pedir el permiso, que para eso estaba casualmente que nosotros estuviéramos allá y que divulgáramos esto a la mayor cantidad de personas posible, y más si se hablaba en el idioma español, porque lo que él, sus clases incluso, él creó un libro que está en PDF en inglés en su página web. Ojalá que nos la tumben pronto y puedan entonces verla incluso el que quiera. Pero esta versión está en español, obviamente que más nos conviene todavía acá en Latinoamérica que podamos utilizar eso. Así que bien, ese capítulo se concentra mucho más en modelos matemáticos para eso, para determinar, como les digo, la cantidad de espacio necesario en piso. Si tengo estantes, bueno, ¿cuándo a mí me conviene tener de profundidad? 1 de profundidad, 2 de profundidad, 3 de profundidad, 4 de profundidad. ¿Cómo yo sé cuándo es que me va a convenir uno y otro? Y también comenzamos a hablar de la determinación de cuáles son los SKUs. SKUs es el término que se utiliza en logística, en almacenes, para hablar de las unidades de referencia, que es el término en español que tal vez no lo van a escuchar tan a menudo aquí en Panamá. En Panamá hablamos Spanglish, ¿no? Hablamos muchos términos en inglés y nos gusta más hablar los términos en inglés y en español. Irónicamente, no hablamos todos en inglés, pero irónicamente nos gusta utilizar muchos términos en inglés. Y ustedes van a escuchar más el término SKU que referencias. Más común escuchar este término. Entonces, cuando nosotros queremos determinar cuántos SKUs deben de ir a la zona de sacado, y otro término que también que utilizamos aquí muy en Panamá, la zona de picking, que es una combinación de español con inglés. La zona de picking es la zona de sacado. En los gringos le llaman forward pick area o forward area, también es el nombre que le dan. Bueno, al final esta es la zona de sacado, que generalmente son zonas pequeñas relativamente, porque las cantidades de posiciones convenientes que hay en un almacén, centro de distribución, van en dependencia de las puertas. Y generalmente nosotros tenemos configuraciones tipo U, es decir, que entramos por la misma puerta y salimos por el mismo lado. Pero no es que literalmente es la misma puerta, porque puedes entrar por la muelle 2 y sales por el muelle 10. No salí por la misma puerta, sí, pero saliste del mismo site de la nave. Por lo tanto, se considera que estás entrando y saliendo por el mismo lado, la misma puerta. Entonces, cuando tienes ese tipo de configuraciones de la misma entrada y misma salida del mismo lado, la cantidad de posiciones convenientes toma esta forma, una forma triangular. Y por lo tanto, la cantidad de posiciones convenientes se reduce. Y esto hace entonces que el forward pick area sea más pequeño. Entonces, ahora se volvió una zona muy, muy importante de la organización y del almacén. Por lo tanto, poner objetos allí, los productos que nosotros queremos poner allí,
No es una cuestión nada más de que el que más rota y ya, ese es el que voy a poner allí. De hecho, no tienes suficiente espacio para poner el que más rota, lo vas a llenar con solamente un SKU, dos SKU. Entonces ahí es donde viene la gran pregunta. ¿Qué debo de poner ahí y cuánto debo de poner allí? Porque tenemos otras zonas, como la famosa zona de reserva. La reserva es lo que se llama, lo que nosotros guardamos ahí atrás, si lo vemos en forma horizontal. Si vamos en forma vertical, es lo que se coloca arriba en el nivel de nuestra cabeza. El mejor ejemplo aquí es PriceSmart. Si ustedes van a PriceSmart, ustedes ven que la zona de sacado donde nosotros estamos acá, donde estamos cogiendo nuestras cajas y estamos llenando nuestra carretilla con esas cosas que están acá abajo, lo que alcanzamos. Pero si usted mira hacia arriba, ve tarimas una al lado de la otra. Y de hecho, esa tarima, muchas veces la tarima que está aquí no tiene absolutamente nada que ver con el producto que está allá, pero es que allá arriba están aprovechando el espacio y esa zona de allá arriba le llaman reserva, donde se mueven y es controlado por el personal interno. Nosotros no tenemos nada que ver allá arriba. Así mismo, entonces, en los warehouses, en los almacenes, ocurre el fenómeno que usted puede tener reservas arriba, vertical y reservas al fondo. Pero la zona de sacado es una zona muy exclusiva. Es el Punta Pacífica, es el top del top, o sea, es la avenida principal en donde usted va a poner allí a los ranqueados de verdad. Bueno, dentro de las técnicas que se muestran en ese capítulo, bueno, se hablan pues de cómo se determina este tipo de productos que deben de ir en esta ubicación y luego entonces el resto que ya hasta ahí llegó y estos son los más importantes, el resto va para la reserva y no podrán ir allí. Esa es parte de las cosas que nosotros vemos en esa sección. Y bueno, por último, no puede faltar que uno esté hablando en el centro de distribución sin que esté hablando de tecnología aplicada. Y ahí hablamos de WMS, los ERP que son aplicados, los códigos de barra QR, los códigos de barra tradicionales, etcétera. Entonces comenzamos a hablar un poquito más de ese tópico, cómo nos apoya también en la gestión de almacenes. Así que bueno, en resumen, eso es lo que nosotros tenemos a lo largo del libro y que actualmente le comentaba a la profesora, que uno quisiera hasta hablar mucho más, porque hay tantas cosas que uno quisiera hablar, pero bueno, había que tener un límite y nosotros, lo que nosotros pudimos compactar está en esta primera versión. Pero hay muchas cosas más, que en la medida que uno va conversando de este tema, pueden salir muchas más conversaciones y mucho del libro está enfocado a lo que es un almacén, un centro de distribución típico industrial. Pero a mí me tocó, por ejemplo, trabajar en Petrolera Nacional, trabajar en Shell Company y una cosa también es operar en una terminal de carga, donde también es un almacén. Una terminal de carga como la que existía, la denominada Refinería Nacional, que realmente ya no es nada de refinería, pero todavía se le sigue llamando así. Esa terminal tiene unos tanques de almacenamiento y ellos también tienen sus técnicas de recepción, sus técnicas de almacenaje, control de inventario, despacho, picking, etcétera, y tiene sus connotaciones particulares, más cuando es un producto peligroso el que se maneja allí. Pero el enfoque básicamente es más de trasfondo, almacenes y centros de distribución de industria propiamente. Y ahora entonces, ahora sí voy a entrar a la parte del primer capítulo. Está por acá. Conversando con la profesora, decidimos entonces que las preguntas que aparezcan, sí, bueno, las podemos dejar entonces al final para que entonces ya se concentre en la presentación y luego entonces hacemos la misma. Bien, este es lo que correspondería al capítulo 1, la generalidad de los almacenes, donde vamos a unificar criterios, varias cosas de lo que se habla después. Y entre las cosas que se hablan es la introducción, esto lo gestiono en cambio de la percepción de los almacenes, que eso es algo muy importante de que ha estado pasando en los últimos años. ¿Cuál es el objetivo de tener un almacén, un centro de distribución en la cadena de suministro? Los retos que enfrentan ahora los que están encargados de estas operaciones, las diferentes formas en que se clasifican esos almacenes y bueno, entonces la organización interna que tienen los mismos. Es básicamente lo que nosotros vemos aquí. Y bien, una de las cosas que uno pudiera decir, bueno, los almacenes y centros de distribución son cosas ahora muy de la industria, etcétera. No, esto es más viejo que ustedes no se pueden imaginar que Matusalén. De hecho, es bíblico. José, si ustedes leen en Génesis, José habló de un almacén en donde almacenó granos, dado de que él tuvo esta premonición de que iban a ver con las vacas flacas que el gran visir tenía esa pesadilla. Él pudo entender que eran años que venían de escasez, por lo tanto, el tener almacenados granos aseguraba la vida de los egipcios que tenían en ese momento a José como su profeta que estaban utilizando. Lo pueden ver ahí en Génesis 41, 47 y 49, la importancia que tuvo un almacén, incluso en un hecho bíblico.
Pero si nos vamos al término per se como almacenes que lo conocemos y como hay varias palabras del árabe que hemos heredado, fíjense que la palabra original almacén vino de aquí y no me pregunten realmente cómo se pronuncia, yo no soy árabe, Maxan, no sé si es Maxan, Maxan, no sé cómo se pronunciará, pero sí puedo decir de que la forma en que se escribe versus la forma que lo escribimos en latino es muy, muy parecida entre las dos. Bien, después de ahí entonces vino la época renacentista. En la época renacentista hubo un reforzamiento del comercio internacional. Pero el comercio internacional primordialmente, los que estudian logística sabrán de que tuvo su fuerte inicio básicamente fue por la parte marítima. Por lo tanto, entonces, al haber más crecimiento del comercio internacional por la vía marítima, los puertos fueron uno de los que comenzaron a desarrollarse y comenzaron a desarrollar bodegas, comenzaron a desarrollar almacenes para poder entonces almacenar productos. De hecho, aquí en Panamá, nosotros somos un ejemplo de eso en los tiempos coloniales, en donde el oro que se recolectaba en América del Sur, nosotros éramos un trampolín casualmente para enviar esos productos hacia Europa, a España propiamente, y entonces nosotros estuvimos aquí en la Panamá la Vieja y en Portobelo, tuvimos lugares donde se almacenaban, por eso fue que fuimos atacados por los corsarios y los piratas, porque sabían que aquí era un lugar no solamente de paso, sino de almacenamiento de muchas de estas riquezas. Así que los puertos fueron los primeros que también comenzaron a desarrollar esto de almacenar cosas y tener entonces espacio suficiente para ello, etc. La revolución industrial todavía dio un empuje más duro todavía ahora, no solamente en el sector portuario, sino a nivel terrestre, en donde ya veíamos que era necesario tener almacenamiento y más con la producción más fuerte que se está dando de esa producción artesanal a la producción más masiva de la revolución industrial que trajo. Y por lo tanto, entonces tuvimos que aumentar la capacidad de almacenamiento que se tenían en esos lugares. Se habla de que se estaba dando un push puro del inventario. Dentro de las cadenas de suministro existe el concepto pull-push. El pull significa de que el inventario es alado por el cliente. Es decir, alguien coloca un pedido y ahora es que yo lo voy a fabricar y lo voy a enviar el producto. Pizza, por ejemplo. Solicitamos la pizza en la pizzería y ahora es que van a armar la pizza, van a hacerla, van a prepararla, listo, cambio, y ahí está. Eso es un sistema pull. Un sistema push es de que están adivinando cuándo tú vienes a comprar. Por ejemplo, si vamos al machetazo y ustedes van a buscar una manzana, una pera, no es que ahora le van a pedir a alguien que busque una manzana o una pera, sino que la manzana y la pera tienen que estar allí cuando yo llego. Eso es un sistema puro push. Están tratando de empujarnos el producto. Claro que no solamente están esperando que yo lo busque, sino que ellos tratan de convencerme que eso yo lo necesito. Y por eso se le llama sistema push. Entonces, en la revolución industrial se dio mucho el tema de que había mucha producción, dado de que ahora las máquinas estaban ayudando a generar producción y por lo tanto entonces trataron de empujar los productos en la mayor cantidad posible hacia los clientes, por lo tanto los inventarios tendían a subir en estos locales. Bueno, y logística moderna, ya sabemos que el crecimiento de la logística como tal tuvo en la Primera y la Segunda Guerra Mundial que dieron un aceleramiento muy fuerte en cuanto a conocimientos técnicos de logística, aunque eso no es tan cierto, porque hay también otros conocimientos técnicos de logística que se desarrollaron hasta antes, pero no fueron escuchados porque no fue necesario. Por ejemplo, la determinación del lote económico de una empresa. Tal vez habrán escuchado esa fórmula famosa del Q óptimo es igual a raíz de 2 por la demanda anualizada multiplicada por el costo de pedir entre H, el costo de mantener. Esa fórmula fue al principio del siglo, pero la archivaron. ¿Por qué la archivaron? Porque nadie le vio sentido. ¿Y cómo se usa esto? No hay base de datos. ¿Cómo registrar esto? Entonces se archivó, sencillamente nadie lo usó hasta que después que vinieron los años 80, comenzaron entonces a mirar y el desarrollo de las computadoras en los 90 comenzaron a decir, esto ahora sí tiene sentido que lo utilicemos porque ahora sí puedo utilizar máquinas que me puedan ayudar a hacer esto, con una simple calculadora no me iba a ayudar a hacerlo. Así que bueno, la Primera y la Segunda Guerra Mundial sí es cierto, fueron los primeros, los que más desarrollaron la logística, pero hay antecedentes, muchos aportes anteriores a ellos que después que apareció la tecnología se han ido aplicando. Y bueno, ya después en el siglo XX, ahora sí estamos hablando de lleno, la firmeza del Internet tomó fuerza, los WMS, los Electronic Data Interchange, los ERP, llámele lo que usted quiera, todo lo que ustedes se imaginen en tecnología ha estado creciendo enormemente. Pero bien, hoy en día se ve ahora como una herramienta, los centros de distribución de almacenes se ven como una herramienta de ventaja competitiva y no como algo que era necesario tener, un mal necesario, ya no es así.
En la actualidad ya se ven de que los almacenes y centros de distribución nos pueden dar una diferenciación con la competencia e incluso nos puede dar una ventaja que nos puede llevar incluso a superar a la competencia y cuidado que a desaparecer a la otra. Y eso ha provocado que el profesionalismo de los que están trabajando en estos almacenes sí es mucho mayor. Y traigo una anécdota. Cuando yo salí de la tecnológica graduado, yo venía del área de producción, o sea, especialista en el área de producción, y me salió la suerte de que me llamaron de una de las empresas que uno quería trabajar. En ese tiempo queríamos trabajar en dos lugares, o el Canal de Panamá, o queríamos trabajar en Cervecería Nacional, los que veníamos industrial. Y me tocó, bueno, la suerte de irme a Cervecería Nacional. ¿Por qué queremos en Cervecería Nacional? Porque era la cuna, primero, de la gran parte de los egresados que veníamos de industrial, caímos ahí. Y segundo, era completa. Tenías toda la operación, tenías producción, producción desde materia prima incluso. Estamos hablando completa, la materia prima natural y todo el proceso de producción. Luego venía envasado y luego venía distribución, comercialización. Los de finanzas también tenían su paraíso ahí arriba. Te menciónenlo, todo estaba allí. Era una mini ciudad en Cervecería Nacional. Y me tocó allí, pero tal vez lo que yo sufrí de decepción en ese momento, que fue que me dijeron de que, bueno, te llamamos, pero vas a trabajar en almacenes. Y bueno, yo recién graduado dije, bueno, es una oportunidad, voy a entrar y bueno, tal vez 1 año, 2 años voy a estar allí y luego salto a producción, que era lo que yo más bien quería, no tanto trabajar en un almacén. Que de hecho tenía una percepción tan mala en almacenes como muchos lo tenían en ese momento que decía, bueno, la verdad es que no sé ni por qué me llamaron almacén, porque no almacén, ¿qué tiene de ciencia? Recibes cosas, guárdala y luego cuando él la pide, entrégala. Solamente que lleva la contabilidad, ¿no? De que llegó tal día y se entregó tal día. Y estaba muy equivocado realmente de lo que es la complejidad de lo allá adentro. De verdad, si usted no tiene controles, usted no tiene procedimientos, no tiene procesos, incluso ayuda tecnológica, se puede convertir realmente en una pesadilla esto de que llega una cajita y luego entonces usted la entrega y solamente cuando lo pida. Y creo que todos nosotros en nuestra vida diaria hemos tenido esa experiencia de que guardamos algo en nuestra casa y después el día que lo necesitamos no lo encontramos. Y qué frustrante es porque sabes de que lo guardaste para casualmente ese momento que lo necesitabas, ese documento, ese juguete o ese objeto que tú querías entregárselo a alguien, no lo encuentras. Las llaves son las clásicas que no las encontramos. Entonces, te das cuenta que si no hay un orden, no hay un procedimiento para guardar las cosas, te vas a estar frustrando cada vez que necesites eso. Y esto, en el mundo industrial, esto cuesta mucha plata. Si hay una planta que necesita un insumo, una materia prima, y no está, sencillamente la planta se para. Si no tienes un repuesto en el momento que una máquina se dañó, la máquina se paró y no hay producción. Y esto eran parte de las cosas que yo tenía que vivir allí cuando yo llegué, que cuando de repente me dicen, entré primero por repuestos y menos de 1 año, entonces salté a materia prima. Y el repuesto era crítico al no tener ese repuesto en ese momento. Y peor aún en materia prima, si no tenía el platillo, si no tenía el plástico PET, si no tenía la etiqueta, si no tenía la lata, si no tenía la tapa de la lata, porque la lata no solamente era ya la lata completa, sino el cuerpo de la lata y la tapa venía por otro lado. Así que teníamos que tener las dos a la vez. Y con esto teníamos que coordinar con producción, teníamos que coordinar con la gente de procesamiento, porque allá en Cervecería Nacional se llamaba producción en base y procesamiento se llamaban los que transformaban la cerveza que transformaban la materia prima, la malta, el almidón y todos los insumos adicionales, se transformaban en cerveza y eso era un periodo de tiempo también porque había una fermentación que se daba en ese proceso. Así que había un periodo, un lapso de tiempo para esa producción para luego poner los tanques de almacenamiento, los tanques de gobierno, que es un nombre que se le da, razones más de impuestos, y luego entonces se pasaban al área de envase. Toda esa coordinación de todos estos elementos más proveeduría y compras, yo estaba en el medio de ese paso. Y yo era el que entonces tenía que velar por ese tipo de cosas. Entonces, cuando yo llegué a Cervecería Nacional, éramos voy a redondear el número 10. Éramos 10 en ese momento, personal en almacenes. Y de los 10 teníamos título universitario, la jefa en ese momento, la jefa del departamento, casualmente uno que iba a trabajar al lado mío y yo. Éramos 3 los que teníamos título universitario. 7 no tenían título universitario. Ahora, ¿cómo es en la actualidad en Cervecería Nacional? Ahora existe un departamento supply chain, o sea, toda una organización. Y no sé cuánto es la cantidad, les aseguro que son más de 10 los que están allí, pero es toda una organización que está viendo ahora los temas de almacén, los temas del mismo distribución, etcétera, etcétera. Todo está organizado allí, pero bueno, nos tocó estar en los primeros pininos de lo que fue el supply chain en esa organización
Y todos los que están en ese departamento, todos tienen títulos universitarios que están en ese departamento de supply chain, a diferencia de lo que nosotros arrancamos. Y es porque se ha reconocido la importancia que tiene este tema y que no puede ser solamente improvisado e incluso visto como un castigo, porque hasta eso me tocó ver personas que venían de otro departamento, los de almacenes, lo veían como si fuera un castigo el estar trabajando aquí al lado de las cajetas. Bien, ahora sí voy a comenzar a hacer diferenciamiento. Ahora sí vamos a entrar más técnico. Almacén y centro de distribución realmente son roles, más que per se decir de que, bueno, esto físicamente es un almacén, esto es un centro de distribución. Aquí hay características que lo pueden distinguir. Los almacenes están asociados más al área de producción. De hecho, miren que donde yo trabajaba en Cervecería Nacional era un almacén, el almacén de materia prima. Y luego entonces yo trabajaba justo en la planta de producción. Igual entonces todos los que están trabajando con materias primas están justo cercanos al área de producción. Y luego entonces puede haber un almacén de producto terminado, que es después que sale del procesamiento de la planta, entonces tengo que tener un lugar que me pueda recibir para todos los productos que salen de allí. Pero esta parte del almacén de productos terminados, ahora es donde aparecen unos términos diferentes. Ustedes han escuchado el término bodega. Y muchos le hablan arbitrariamente, donde se guardan cosas, se le puede llamar bodega o se le puede llamar almacén. Realmente no es tan cierto y es algo más de la jerga de las personas por uso y costumbre que por una explicación muy lógica. Pónganlo así. En Cervecería Nacional, ¿cómo se le llamaba ese almacén de productos terminados? Se le llamaba bodega. ¿Cómo le llamaban a nosotros que guardamos los insumos y materia prima? Almacén de materia prima. ¿Y por qué no le llamaban almacén de productos terminados donde recibían las botellas? ¿Por qué le llaman bodega? ¿Por qué no le llaman almacén de productos terminados? Asimismo, si tú te vas a otros lugares como Varela Hermanos, tú vas a ver donde ellos guardan sus licores, y le llaman bodega también a esos lugares. Donde guardan vino, le llaman bodega, no le llaman almacén. Entonces, aquí es donde viene una connotación y hay que entonces comenzar a estudiar un poquito más ese término de dónde vino. Entonces, si ustedes recordarán, dijimos de que en los tiempos del desarrollo del comercio marítimo, se desarrollaron los puertos, pero también los barcos se adaptaron y pusieron dentro de sus barcos, sus instalaciones, pusieron unas áreas especializadas para guardar vinos, principalmente licores que se transportaban, ron, por ejemplo, ron, vino, era algo que era muy comúnmente también comercializado, muy buscado también por los piratas a propósito. Y estas zonas de almacenamiento dentro de la embarcación, ¿qué nombre recibían? Bodegas. Ese era el nombre que se le daba en el barco, bodega donde ellos guardaban estas cosas. Y miren, como ha pasado con otros términos del sector marítimo que han pasado al área de logística en general, llaman logística industrial, por ejemplo, el término nave. Nave se le llama la infraestructura de donde está el edificio del almacén y vino el nombre nave. ¿Nave de dónde? Del sector marítimo. ¿Cómo se le llaman las áreas donde se van estacionando los camiones justo al lado de la nave? Se le llaman muelles. ¿Muelles por qué? Porque el muelle se le llamaba así donde atracaba el barco que llegaba al puerto. Y así ustedes van a tener una serie de términos que son del sector marítimo que como se desarrollaron primero, tal vez nosotros como hijos de esa logística hemos adoptado esos nombres. Y uno de esos casualmente es bodega. Y miren que las personas lo asocian inconscientemente el término bodega a un lugar donde se guardan licores o líquidos. No necesariamente tienen que ser todos licores, líquidos. Por ejemplo, almacenar agua. Si usted almacena agua en un local, se le suele llamar bodega también a ese lugar, en lugar de llamarlo un almacén. Así que son cosas más que nada de la relación original que tuvo, que cada vez que almacenabas líquidos en estos lugares, se le llamó más bodega que almacén, pero a la larga es físicamente igual que un almacén, una instalación cerrada generalmente en donde tú vas a guardar estas cosas tal vez lo solicites. Así que bueno, resumiendo, almacén o bodega en estos lugares específicos son lugares donde tú vas a almacenar tanto la materia prima como los productos terminados, por lo tanto suelen estar muy cerca de las plantas de producción. Vas a encontrar todo tipo de productos porque allí son donde se genera la producción, así que vas a encontrar tanto los llamados de alto movimiento como los de lento movimiento, porque la fábrica tiene que hacer todo tipo de productos, así que vas a encontrar toda una gama de tipos de productos allá adentro. Por lo tanto, las plantas de producción se manejan mucho en economía de escala, es decir, producciones masivas. Si ellos producen cantidades muy bajas, su costo de producción es muy alto, por lo tanto, entonces suele ser muy desventajoso producir lotes pequeños. Generalmente tienden a ser lotes grandes. Por lo tanto, entonces, cuando envían la producción hacia las zonas de bodega o almacén de productos terminados, cualquiera que sea el caso,
tienen que tener suficiente espacio para poder soportar esas cantidades grandes que le llegan en tarimas completas, a lo mejor. Y luego entonces tienen que hacer esa capacidad así mismo de recibir, esa capacidad así de desalojo hacia los centros de distribución, que generalmente es el siguiente nivel que se da. Así que lo primordial que se le mide a un almacén es esa capacidad de poder absorber grandes volúmenes, tanto la materia prima, porque también me llegaba materia prima de 15, 17, 20 contenedores de malta, solito malta, y me llegaba en cuestión de 2 días. Esa cantidad, así mismo lo teníamos que desahogar y tener almacenamiento para ello. Y así mismo los productos terminados también tienen que tener esa capacidad de recibir y desalojar rápidamente también esas cantidades. Estos lugares generalmente utilizan más que nada fuerza humana y fuerza mecanizada, es decir, montacargas y personas normalmente. No vas a encontrar robots, muy rara vez vas a encontrar un robot en estas áreas. De hecho, no sería nada común encontrar robots en estas zonas de almacenes, así que son básicamente galeras en donde tienes montacargas, tienes a personas haciendo las operaciones de movimiento, y de hecho, como hay tanto equipo mecanizado más que personas cargando cajetas o tarimas que no puede físicamente, entonces lo que vas a encontrar son más montacargas, por lo tanto se limita la cantidad de personas que hay en circulación en estas operaciones. Centro de distribución, que ahora este rol generalmente, como dijimos, se acerca mucho más a los clientes, porque su rol realmente es como ser el pitcher, el lanzador, que es el que va a lanzar directamente al bateador contrario. El almacén es el que les lanza a este pitcher, y este pitcher entonces es el que al final le va a lanzar al bateador del otro equipo, que en este caso podemos hacer la analogía que es el cliente. Los centros de distribución se enfocan más en productos que tengan más rotación. Ese es el principio de ellos. Como están más cerca de los clientes, ellos deben de buscar productos que sean de alta rotación. ¿Que van a tener productos de lento movimiento? Sí, puede pasar. Situaciones particulares pueden pasar, pero realmente no está enfocado a manejar ese tipo de productos. No se ve bien, no está hecho para eso, para que ellos estén recibiendo productos de lento movimiento. Son de alta rotación los que ellos tienen. Y sí reciben masivamente los almacenes, pero los centros de distribución tienen ahora una característica. Ahora pueden fragmentar esa tarima y te la pueden entregar, ya sea tarima completa también, pero también te lo pueden entregar en cajas, o abren la caja y te entreguen en unidades sueltas. Hemos llegado a ese nivel. Hace 10 años atrás los centros de distribución no se enfocaban en entregar unidades sueltas, se enfocaban en tarima completa o caja. Pero ahora se ha diversificado el mercado y las necesidades, y ahora sí estamos viendo de que hay centros de distribución que te están haciendo entregas de unidades sueltas. Eso no se ve. Ahora sí se está viendo también dentro de las operaciones. Así que eso es una diferencia entre los dos roles, de la velocidad con la cual también debe de hacer fluir los productos hacia los clientes. Y sí va a haber mucha más tecnología aplicada en los centros de distribución que almacenes. Es decir, vamos a ver no solamente equipos mecanizados, sino vamos a ver robots. Vamos a ver incluso robots que pueden almacenar y sacar productos de estas zonas. Vamos a encontrar tecnologías como WMS. WMS son software especializados para la gestión de estos almacenes. Vamos a ver más QRs o radiofrecuencia aplicada en estos lugares, más de estas pistolas que se llaman PDT realmente, Personal Data Terminal. Y así, todo lo que va apareciendo en la tecnología en los últimos años es prácticamente más aplicado a centros de distribución, y en particular a las zonas de sacado, que es donde hay más movimiento. Por lo tanto, suelen tener mucha más mano de obra que los almacenes, así que se enfocan mucho en reducir los costos de mano de obra, más que los almacenes, que se enfocan más en el costo de metro cuadrado de almacenamiento, porque es ahí donde más se enfocan los almacenes, y los centros de distribución más en el costo de mano de obra. Este cuadrito de aquí, que es de la página de Ingeniería Industrial Online, me gustó porque también resume mucho de lo que hemos mencionado allá, resumen entonces ellos también ese cuadro comparativo. Bien. Voy a tratar un poquito más rápido, que el tiempo también está volando. La administración de los almacenes requiere mucho más profesionales hoy en día por los retos que también se están teniendo. Y lo primero que se debe pensar es en evitar almacenes, y esto también quiero que esté presente. No es que cada vez que vamos a una operación, una cadena de suministro, debemos pensar en poner un almacén en centro de distribución. No, si se puede evitar, se evita. Es un costo. Pero si usted lo va a tener, entonces evalúe cómo lo puede hacer de la mejor manera. Debe de generar una ventaja competitiva tener ese almacén. Pero sí, primero es pensar si puedo evitar almacenar. Es más, pensar si el proveedor lo hace y lo entrega directamente al cliente, ¿por qué no me evito almacenaje y transporte? Así que tampoco quiero decir de que siempre tenemos que tener un almacén y un centro de distribución en todas las operaciones. No, hay situaciones particulares que podemos evitarlo y tener un mejor costo y ser más eficiente y mejor servicio incluso. Bien, los objetivos que deben de tener el que está encargado de la gestión de almacenes es: uno, respuesta del cliente en cuanto a tiempo, calidad,
servicios. Hay una serie de categorías que uno dice que lo logró, es la entrega perfecta. Bueno, esa es la respuesta del cliente que se espera que cada centro de distribución almacén lo haga. Eficiencia interna para reducir los costos internamente, de decir, utilizar el espacio de la mejor forma posible, utilizar el personal de la mejor forma posible, tratar de tener la utilización de los equipos en la mayor cantidad posible, etcétera, etcétera, que es el siguiente punto, utilización de los activos que nosotros estamos teniendo bajo nuestra administración. Hay otros autores que lo han ido segregando todavía más, pero en resumen son estas tres y entonces lo puedes ir segregando todavía mucho más específicos para hablar de ello. Incluso de la accuracy que les mencionaba aquí, ahí aparece como uno de los objetivos que también se deben lograr. Bien, ¿qué presiones están recibiendo los administradores de los almacenes? Bueno, primordialmente cada vez hay mayor demanda de productos diferenciados. La gente cada vez quiere más productos diferenciados, es decir, quiere que el bolígrafo no solamente sea negro, quiero azul, quiero verde, quiero rojo, y la gente de marketing y ventas son muy especializados en ese tema de estar generando mayor demanda. Entonces se enfocan ahora que cada vez más lo quieren diferenciado. Eso que provoca que tenga más SKU para almacenar. Si tengo más SKU para almacenar, necesito más espacio. Pero a la vez hay unas restricciones de los costos. Ustedes saben que estamos en plena crisis económica, así que hay más presión todavía de reducción de costos. Por lo tanto, ahora tenemos un reto. Tenemos que almacenar más cosas con menos dinero, menos gente, a lo mejor también. Y tampoco tenemos tanta plata para invertir en tecnología. Grandes retos ahora mismo tienen los gerentes de centro de distribución. Y si a eso le añadimos de que la omnicanalidad, que no es nada más y nada más que decir que la tecnología como el internet hace de que los pedidos te lleguen de cualquier lugar, a cualquier hora, en cualquier momento. Y eso hace entonces de que también no puedas planificar con facilidad como antes los horarios de entrada y salida eran estos, por lo tanto los pedidos que llegaban en ese periodo eran basta y sobra. Ahora te pueden llegar en cualquier dirección. La omnicanalidad también le ha agregado otro factor de presión a los gerentes de centro de distribución, y se le añadimos que también nosotros como clientes ahora somos más exigentes. Ahora yo quiero saber dónde están las cosas, y si me dicen que eso va a llegar tal día, yo quiero que se esté tal día. Así que también los clientes se han vuelto un poquito más, digamos así, presionantes de los señores que están en el almacén. Bien, voy a saltar un par de cosas para entrar un poquito más de lleno, el tiempo sigue volando. Bien, clasificación de los almacenes. Se pueden hacer varias formas de clasificar los almacenes y se mencionan porque ustedes van a escuchar algunas veces que le llaman así, otras veces le llaman así, otras veces le llaman así. Entonces, por eso que los menciono para que tengan esta referencia. Si es por estructura física, los almacenes los pueden llamar de cielo abierto o cerrados o techados. Y dentro de los techados incluso pueden escuchar techados abiertos y techados cerrados. ¿Cómo puede existir un techado y está abierto? ¿Cómo así? Entonces, no está techado, no está techado. Sí, pero es que está techado, pero no tiene paredes. Así que por eso se llama el techado abierto, tipo galera. El cielo abierto completamente es el puerto de Balboa, el puerto de Cristóbal, donde ustedes ven los contenedores y todos están en un patio ahí, pero eso no solamente los contenedores. Por ejemplo, en Electra Noreste, que también trabajé en los almacenes de allí, en Electra Noreste nosotros teníamos todo un patio donde almacenamos postes, almacenamos cables enormes, también se almacenaban ahí, transformadores, lo que ustedes ven, por ejemplo, en el centro comercial, esos gabinetes verdes, esos monstruos, nosotros teníamos 10, 15, 20 así en el patio. Y podían aguantar las inclemencias del tiempo. Claro, eran de alta rotación generalmente estos productos, así que tampoco eran que eternamente los podía dejar allí. Bien, así que ustedes lo pueden escuchar así, por una estructura física, si es abierto o si es techado. También lo pueden llamar por la forma en que participan en el área de producción, así que es más que nada son almacenes lo que entra en esa clasificación. Y existe como el que yo trabajé, almacenes de materia prima, el otro que está en almacenes de productos semielaborados, que generalmente está dentro de la planta de producción. El almacén de producto terminado, que si es líquido, generalmente le llama bodega. El almacén de materiales auxiliares, que eso lo tenía yo tenía almacén de materias primas y materiales auxiliares, que no son parte del producto, pero ayudan a fabricar el producto. También puedes escuchar nombres de clasificación de estos almacenes según su rol dentro de los intermediarios en la operación. Están los mayoristas, están los minoristas. Los mayoristas son los que manejan grandes volúmenes, los minoristas son los que entregan en cantidades pequeñas los productos. Y según su función logística, que tal vez los que están en logística están más familiarizados con estos términos. La gente que trabaja en marketing y ventas trabaja más con este concepto mayorista-minorista. Nosotros acá escuchamos más este término, los almacenes de consolidación, desconsolidación, los almacenes de cross-docking y propiamente los centros de distribución en el rol de ellos. Y bien, ya llegando al final, los almacenes dentro de la organización, aquí es donde yo les decía de que es como la casa del jabonero. Aquí lo que traté de desarrollar fue una relación con la mayor parte de departamentos que puede tener una organización y qué relación tiene con el almacén, y todos prácticamente tienen que ver una relación con el almacén.
Por ejemplo, compras, tiene que ver todo lo que se relaciona con los pedidos de abastecimiento de los productos y de compras que hacen usuarios internos que no son de inventario, pero el almacén es el responsable de recibirlo. Así que tenemos que tener retroalimentación de los niveles de inventario, si llegó o no llegó el producto, etcétera. Los que trabajan en el departamento de inventario obviamente también tienen que estar relacionados con los niveles de inventario que está manejando la empresa para saber si los números que ellos están sacando son los adecuados a lo que está ocurriendo en la vida real. Si vamos a servicio al cliente, ¿a quiénes le preguntan cuál es el estatus del pedido, cuándo va a salir, si hay reclamos también que me llegó golpeado, no me llegó a tiempo, etcétera, etcétera? El servicio al cliente lo recibe, pero se comunica con almacenes. Luego ventas, va a estar pendiente a cómo va el estatus de sus pedidos, cuáles son los inventarios para saber si puedo vender o no puedo vender. Y si hay lanzamiento de un nuevo producto, les avisa almacenes porque ellos son los que lo van a recibir. Avísame para yo ir allá. De hecho, ventas generalmente está ahí mismo al lado de almacenes para casualmente estar verificando esto y reciben visitas de clientes y para vender casualmente utilizan como muestra, aquí está el almacén, las buenas prácticas que nosotros tenemos, miren nuestra operación y lo utilizan incluso como una manera para conseguir clientes. Y bueno, voy a tratar de saltarme aquí un par para ver gente que uno diría de que, bueno, el recursos humanos que tienen, los recursos humanos, incluso el recursos humanos tiende a tener personal de planta en los centros de distribución. ¿Por qué? Porque la mayor parte del personal de una organización generalmente viene de los almacenes y centros de distribución en una organización. Los sindicatos tienen fuerte presencia de personal en almacenes y centros de distribución y nosotros constantemente estamos teniendo temas de viáticos, sobre tiempos, etcétera. Así que generalmente hay un personal de recursos humanos muy cerca del gerente de almacenes. Y bueno, la gente de cumplimiento de seguridad industrial va a estar muy pendiente a que nosotros estemos utilizando equipo de protección personal, estemos haciendo los procedimientos adecuados, etcétera, etcétera. Así que usted menciona el departamento y todos van a tener que ver con el almacén. Así que el que trabaja en esta operación tiene que ser una persona que tenga esta diversidad de poder trabajar no solamente con diferentes departamentos, sino con diferentes niveles, porque vas a trabajar con el gerente general, en algún momento vas a trabajar con los colegas que se encuentran al lado tuyo, el gerente de ventas, el gerente de marketing, el gerente de finanzas, el gerente de compras, whatever. Vas a tener una relación con todos ellos y obviamente con toda tu tropa también vas a tener comunicación. Así que tienes que tener un skill bien alto para poder tener comunicación con varios niveles. Y bueno, esto de manera rápida es lo que yo trato en ese primer tema, como las generalidades y la importancia que tienen los almacenes. Así que bueno, ahora sí abro el compás pues para preguntas. Doctor Praxedes, muchas gracias por su ponencia. Por acá el estudiante Edgardo Ramírez formula una pregunta. A ver. ¿Qué tiempo se calcula hacer el inventario en un almacén? Hace referencia al tiempo para hacer los inventarios. ¿Para ejecutar el inventario? A ver, vamos a ver si es para la ejecución. Sí, es correcto. Ok, bien, gracias por la pregunta. Bien, existen dos inventarios, dos técnicas de inventario, que son los inventarios cíclicos y los inventarios totales. Los inventarios cíclicos son los que se aplican esporádicamente a lo largo del año dentro de las instalaciones, que son un seguimiento generalmente de finanzas, que es el que nos audita esta parte, en donde finanzas está vigilando que lo que aparece en libro, principalmente los productos de mayor costo, son los que están allí físicamente. Por ejemplo, los gabinetes para mí eran un tema muy importante por su costo. Un gabinete podría estar costándome fácilmente $10,000, $15,000, fácilmente, un solo gabinete. Entonces, finanzas llegaba muy a menudo a hacerme esas auditorías, a veces avisadas, a veces no avisadas, en donde venían y decían, bueno, en el sistema parece que ustedes tienen aquí 10 gabinetes de 700 KB, quiero verlos. Y bueno, iban allá físicamente, verificaban, ok, listo, check. Y ahora quiero ver el producto XYZ, que según el inventario también debes de tener tanto y eso representa tantos miles de dólares. Entonces me llegaban y verificaban y ok, si no tenían eso, teníamos serios problemas, porque era un producto de alto costo. En la clasificación ABC Pareto para finanzas, eso es muy relevante por el tema del costo. Así que esos inventarios que eran esporádicos, que se daban a lo largo del año y me caían por lo menos una vez al mes para preguntarme esos productos tipo A, con eso entonces ellos validaban que lo que decía el libro de los productos A era validero y era exacto lo que había físicamente allá. Quiere decir que estamos haciendo buen custodio de los productos de alto valor. Ahora, el resto de los otros productos que no necesariamente eran de valor alto,
pero sí tenemos que seguir dando el seguimiento de que efectivamente estamos controlando su entrada y salida. Por ejemplo, tornillito, un herraje por aquí que cuesta $1, $2, pero lo iba sumando, y si yo tengo una mala gestión, al final yo tengo una diferencia de inventario de 700 tornillos o 700 herrajes, que cada uno cuesta $1. Al final tengo una diferencia de $700, que súmale más los otros de acá, más los otros de acá. Entonces se vuelve de que tal vez no en costo era tan relevante, pero sí es un tema de falta de procesos y controles que estás teniendo en tu operación. Ese inventario físico total, ese sí dependía del tamaño de tu establecimiento. Por ejemplo, en Cervecería Nacional demorábamos 24 horas literalmente en hacer el inventario total de toda la materia prima, solamente acá en almacenes. Los que estaban acá en bodega demoraban más de 24 horas, porque generalmente le daban la vuelta al reloj y todavía estaban siguiendo dándole vuelta a ellos. No es que demoraban todo ese tiempo para contar, tanto producto tienen, no necesariamente era eso, porque muchas veces ocurrió el fenómeno de que cuentas horas, sí, muchas horas contando, pero luego cuando te sientas y comienzas a cotejar contra el sistema, ves de que el sistema dice que hay 15 y contaron 12, y resulta ser de que tú dices, pero es que ese producto ni se mueve siquiera. ¿Cómo es posible de que me hacen falta 3? Y lo que haces en tus procesos de conteo es mandarlo de nuevo allá y verifíqueme con el mismo equipo, con otro equipo, verifíqueme si efectivamente los 15 están ahí. Entonces, estas sumas de detalle aquí, detalle acá, y recuerden que también en una operación industrial solía pasar de que solicitamos a todos y damos un aviso previo cuando hacemos el inventario total, vamos a cerrar el día tal. Generalmente lo hacíamos sábado o domingo, casualmente donde baja la cantidad de demanda, pero suelen pasar urgencias. Y en el mundo de electricidad, en Electra Noreste, por ejemplo, si un poste se caía, había que atenderlo. No puede decir, no, yo no voy a entregar nada porque ahora mismo tengo inventario. No, por favor, la operación, la vida continúa, el negocio continúa. Así que tenemos que hacer un alto, llamar al supervisor de finanzas, llamar acá al supervisor de almacenes y decirle, bueno, señores, vamos a hacer una entrega de urgencia. Paren el conteo, tomen en cuenta esto. No sé si lo contaron, no lo contaron, verifiquen, porque voy a entregar esto y esto en este momento porque es una urgencia. Así que se solían dar 2 o 3 veces urgencia durante el inventario físico, y eso añadía más tiempo también al inventario. Así que, bueno, en resumen, un supermercado te pueden hacer el inventario fácilmente en un día o 2 días, cerrado completamente la operación. Nosotros en nuestras operaciones nos hacíamos 24 horas. Así que eso depende más que nada del establecimiento, de la cantidad de SKU que tú estás manejando. Pero estoy hablando del inventario total de fin de año, porque el inventario cíclico lo hace mientras la operación está activa. Lo que sí tienes que tomar un control es de que, bueno, en este momento estoy contando y quiero saber si alguien tiene algo en la mano que lo está ahora mismo sacando, para yo saber entonces que eso lo tengo que restar de lo que yo estoy viendo aquí en el sistema. No sé si respondí la pregunta. Sí, nos está diciendo que sí. Muchas gracias, doctor. Por acá veo la manito levantada de Carlos. Carlos, ¿usted gusta formular una pregunta? Puede abrir su micrófono. Hola, buenas noches, profesor Praxedes, profesora Buenas Marisela, un placer, excelente presentación, profesor. Profe, amarrando un tema con lo otro, el tema de la seguridad, ¿quién define precisamente la estantería, a qué altura, qué cantidad de mercancía se debe colocar, entre otras cosas? Usted fue enfático en el tema de que la seguridad no se preocupaba por que usted utilizaba el equipo de protección personal, pero muchas veces no se contempla la seguridad en la cantidad de mercancía que se estiva o se guarda en una bodega o un almacén X y Z, ¿no? Se almacena conforme a la demanda del mercado, pero no se contempla la seguridad del personal que trabaja, labora en el lugar, ya sea porque la bodega es muy pequeña y tienen que almacenar porque vienen. El caso de los pinos de Navidad ahora, que almacenan y llenan bodega, pero no contempla que en caso tal de una chispa se prende todo un área. Esa es la parte que quisiera saber cómo se maneja, cómo se coordina la seguridad con el tema del almacenamiento. Muy buena pregunta, Carlos. Y de hecho, eso es uno de los debates más grandes que tenemos en el equilibrio llamado seguridad versus productividad y el negocio. Mira, te voy a traer unas palabras que me dijo alguien de ventas cuando estaba en Shell Company. Él me decía, mira, pero ustedes parecen a veces de que fueran de la Cruz Roja o una institución así que mira solamente la seguridad de que la gente no se mate, no sé qué. Oye, este es un negocio también. Entonces, si fuera así, el canal nunca se hubiera hecho, porque donde se hubiera muerto uno, ustedes paran operación. ¿Y cuántos murieron en el canal? Entonces, no tuviéramos canal en este momento si fuera así.
Entonces, claro, esto fue un ejemplo muy extremista de decir de que nosotros tal vez somos muy agresivos y muy exagerados en decir que la seguridad tiene que ir primero, sobre todo antes de una urgencia comercial. Miren, al final, todos somos seres humanos y todos tenemos familia. Llegamos a este negocio porque todos nos gusta lo que hacemos, pero también tenemos familia. Entonces, así como entramos completos, vivos y completos, con brazos, manos, así mismo que queremos que cuando llegue la tarde regresemos a nuestras casas vivos y completos, con todas nuestras partes de nuestro cuerpo. Entonces, esto es un proceso duro y más que nada en las empresas en donde les suelen decir de que esto es la razón de ser de nuestro estar aquí. Es decir, si yo no hago esto, entonces nosotros dejamos de vender y si dejamos de vender vamos a perder el negocio y vamos a cerrar. Esta es una manera de torcerte el brazo, ¿no? Donde dices que, bueno, pues me hago los ojos acá y miro para otro lado y eso no lo quiero ver. Porque yo quiero entregar y yo quiero cumplir con los clientes. Miren, esta es la manera de lavarnos el cerebro más fácil que tienen los de ventas principalmente, que nos empujan. Y les aseguro algo, que si ocurre algo, los de ventas se van a quitar y les van a decir, bueno, la decisión fue tuya, tú fuiste el que lo mandaste a hacer eso y él se mató por culpa tuya. Y les aseguro que los familiares, la ley le va a caer a ustedes, no le va a caer al de venta, ni siquiera el gerente de operaciones que está en su oficina y le dijo procede. El que dio la orden físicamente fuiste tú, el que estuviste allí. Y estoy hablando de la ley que te está cayendo. Vive con tu conciencia después de ahí porque una persona a lo mejor perdió un brazo o murió porque tú dijiste de que lo hiciera a pesar de que no estaba cumpliendo con las normas de seguridad. Y esto es una lucha común en nuestros países de tercer mundo principalmente, donde el enfoque de la seguridad está visto como en zona gris, ¿no? Como que a veces lo veo, como que a veces no. Todo depende del momento, ¿no? Porque si estamos en momentos de tranquilidad, sí cumplo con las normas. Pero si hay corredera, me olvido de eso porque es el tiempo de corredera. Y me acabo de acordar casualmente un estudiante que tengo de tesis, el estudiante viene y me dice, mire profesor, me están pidiendo de que busque una forma de poder almacenar cosas que nos llegan por semana, me están llegando como 2 o 3 lotes que me llenan completamente el almacén y lleno todos los espacios de los pasillos. Y luego entonces los vamos desalojando en un día o 2 días, los vamos desalojando. O sea que ellos tienen subidas de inventario así, bruscas. Entonces él me dice, yo quiero saber qué hacer en el momento de que se me llena completamente cuando tengo los estantes llenos y ya tengo que irme a los pasillos. Y le hice la pregunta, bueno, tiene los siguientes caminos. Uno, los flujos de productos que te están llegando en esos lotes tan grandes, tratar de disiparlo y tratar de unificarlo a lo largo del tiempo. Claro que el costo de transporte te va a aumentar porque estás unificando, en vez de entregarte en una sola entrega, a lo mejor te lo tienen que entregar 2 o 3 días en lugar de una sola ida. Ya es un costo adicional, pero eso es aparte de la evaluación que tú tienes que hacer. Una. Dos, obvio, ampliación de la instalación. Profesor, lo que pasa es que no quieren invertir, entonces ellos lo que quieren es que con el espacio que hay, nosotros tratemos de ver la forma de meter todo esto que está en los pasillos, pero en algún lugar. Entonces, ¿qué es lo que tú estás provocando? A la larga, tarde que temprano, lo vas a subir dentro del estante que ya no tiene la capacidad para eso, porque cada estante tiene su capacidad dada por su proveedor, y lo que vas a hacer es exagerar ese espacio que está ahí arriba, utilizar lugares que realmente no debes utilizar para almacenar, y lo que estás haciendo es tapando el sol con un dedo. Tú necesitas más capacidad o cambias tu proceso de recepción. La empresa pasó de ser de pantalones cortos a pantalones largos, pero todavía quiere seguir jugando con muñecos. Ese es el problema que estás teniendo. Entonces, por lo más que tú trates de hacer, estás tratando de disfrazar un problema que ellos tienen, que no es entender que la empresa creció y que tienen que modificar sus instalaciones. Pero esto es una lucha fácil de decir, duro de hacer, porque muchas veces te amenazan con que, si no haces como nosotros queremos, te vas de la empresa. Y ya entonces comienzan a hacerte ese lavado de cerebro de que, bueno, es que lo voy a hacer porque siempre lo han hecho así, etcétera. Les aseguro, vuelvo y repito, que usted va a tener que luchar cuando las cosas pasen mal y las probabilidades son altas, que usted va a tener que luchar contra la ley y contra su conciencia. Toma la decisión. Enterado, profesor. Pues casualmente yo traje una empresa paraense casualmente y han ocurrido accidentes por mala estiva o por excesiva estiva de poste en el patio allá de Villalobos. Ahora ya, bueno, ya casualmente la seguridad se involucró y ya han hecho estantería a base de rieles de chaneles. Para el tiempo que usted estaba, se usaba cruceta y se activaban con cruceta y distribuían. Ahora se están usando chaneles a razón de eso y ahora ya no se ve tanto. Antes había mucho material, ya ahora hay escasez porque como la bodega nada más tiene cierta capacidad, se mantienen con el stock
con su capacidad a tal. Y ahora mismo tenemos un tema con el tema con materiales, porque ahora han entrado tantos proyectos, llámese cable telescópico y cajas, entre otras cosas que son muy voluptuosas, que han traído tanta escasez, no escasez, sino que no tienen capacidad y tienen que manejarse con pedidos puntuales con los proveedores, porque no tienen, antes se abastecían y llenaban ese patio de Cerro Viento por toda la esquina. Y ahora ya no, ya te va a Cerro Viento, ahora te ve todo sistemáticamente, todo ordenado puntualmente, y ya la bodega se pasó para el área Llano Bonito, y ahí está todo como muy bien medido, cuando estaba en la ola, todo bien medido, ya todo eso ya se ha cambiado, por eso que le mencioné el tema de la seguridad, porque... Qué bien, pero ¿sabes qué es lo triste? Que generalmente esas decisiones lo toman cuando algo pasó. Es que pasan muertes y situaciones, lo que pasa, por eso le hice la pregunta bien puntual, el tema de que quién define el tema de qué cantidad de mercancía puede ir. Sí, definitivamente los RAC dice que soporta una cantidad de no sé cuántas toneladas, definitivamente, pero no sabemos, no contemplamos el tema del pase de la montacarga, en caso tal que una carga se caiga, cuánto va a ser el trayecto del péndulo, la caída de la carga, hasta dónde va a expandirse. Y son cosas que abastecemos, y cuando vamos a pasar el accidente, ay, ¿quién dijo que colocáramos ahí? Y son cosas que pasan, profesor. Sí. Y mucho más de lo que quisiera. Como te menciona, ¿qué prefieres? ¿Comer, que te vayas para la quincena sin plata, o que vendamos y haya las cosas aquí? Pero más cuídate y te toca cuidarte. Y es una control de la seguridad y la almacenaje. Muchas gracias por eso, la pregunta. Excelente tema. Excelente. Yo estoy fascinada porque yo adquirí el libro y en el libro está muy detallado todas las tareas, los roles que debe desarrollar cada uno de los integrantes por cargos en los almacenes. Y me gustaría, doctor, que usted nos mencionara cuáles deberían ser esas competencias que debe desarrollar el supervisor o el coordinador que va a estar al frente de una operación de tan importante gestión. Sí, mira, nosotros trabajamos generalmente con lugares donde tienen muchas personas. Por lo tanto, ese skill soft, ese skill de manejo de gente, personas, comunicación, es uno de los más importantes. Mira, cuando estuve en Shell Company, donde manejé en ese tiempo, llegamos a tener hasta 53 conductores en un momento dado. Mira, te voy a decir que si divido porcentualmente el tiempo de trabajo mío, te voy a decir que el 60% de mi tiempo fue conversando con conductores. Y conversando no necesariamente temas nada más de trabajo, temas de cómo está su familia, cómo estaba su hijo que estaba enfermo, situaciones personales de problemas que ellos tenían, etcétera, etcétera. Y no es porque uno es hipócrita, sino porque tu don te lleva a que ese compañero no es solamente un número de planilla, sino que es un compañero y un ser humano. Y tú como jefe del departamento, como supervisor, tienes que tener ese... No estoy diciendo que no tenemos que irme a tomarme unos tragos, jamás me fui a tomar ningún trago con ellos. No tenemos que llegar a ese nivel, ni tampoco llegar a esa confianza de insultos entre uno y otro, no. Usted como líder del equipo, usted tiene que desarrollar ese entendimiento, esa persona me está diciendo esto porque él quiere que yo entienda algo de lo que está pasando. Y él necesita muchas veces, ¿saben qué? Nada más escuchar, alguien que le escuche y ya, no te está pidiendo ni que le des permiso, no te está pidiendo aumento de salario, solamente que le escuche y que tú le preguntes al día siguiente cómo sigue tu situación con tu señora, con tu hijo, con él, eso ya, él o ella, porque puede ser una dama también, se pueden sentir complacidos de que tengo un jefe que es humano e entiende de que yo no soy una máquina. Así que como supervisores y jefe, lo primero que deben de desarrollar es ese skill soft, ese skill humano de manejarse con las personas, comunicación hacia ellos primordialmente. Y obviamente eso crea que en los momentos de crisis, ellos mismos son los que te dicen y levantan la mano, vamos a hacerlo. Ni siquiera lo tienes que pedir, ellos le dicen, vamos, ¿cuándo empezamos? Porque te ganas la gente, porque demostraste que eres gente. Así es, excelente reflexión y excelente aprendizaje. Muchas gracias. Por acá Félix me escribe y me pregunta, profe, usted habló de un libro. Sí, el doctor Praxedes tiene este libro y aquí yo lo adquirí. El libro se llama Manual de Gestión y Operaciones de Almacenes y Centros de Distribución y me gustaría pues darle el espacio al doctor para que nos comente dónde lo pueden adquirir y las generalidades.
Sí, gracias por el interés. El libro estaba vendiéndose online hasta hace una semana, obviamente por esto de las restricciones, en la librería de la Universidad Tecnológica de Panamá. Sin embargo, ya la Universidad Tecnológica abrió hace más de una semana. Abrieron, así que el que quiere y está interesado con el nombre del libro, basta, se presentan allá y lo piden ahí en el counter y ya se lo entregan. El costo del libro está en $23 cada uno, pero no sé si todavía hay una feria, porque había una feria por ahí del libro que se estaba dando con un descuento de 10%, pero el costo oficial del mismo es de $23 hasta el momento. Perfecto, excelente. Entonces lo pueden adquirir en la librería de la Universidad Tecnológica de Panamá, que está ubicada en el tercer edificio en el edificio número 3 del campus Víctor Levi Sasso, el que está en Tumamuerto, el más conocido así. Así es. Bien, les agradecemos por favor completar la encuesta de nivel de satisfacción. Estamos muy satisfechos, doctor Práxedes, por su ponencia. Ha sido excelente y de gran valor para nuestros estudiantes. Así es. Bueno, y quedamos a las órdenes. Mi correo es praxedes.torres@utp.ac.pa para compartir cualquier experiencia o cosa que a ustedes también les interese. Y bueno, quedamos aquí disponibles entre amistades, ¿no? Así es. Un fuerte abrazo y muchas gracias. Feliz noche a todos. Feliz noche. Cuídense. Chao. Chao. Gracias, profesora. Gracias a ustedes. Gracias, saludos. Saludos, saludos, José. Profe, por ahí hablamos mañana, ¿yo? Sí, con mucho gusto. Cómo no, gracias. Feliz noche. Igual.